A través de la pantalla de Grupo Fórmula. Ya lo sabe que estamos en Easy, en Sky, en Total Play, en Megacable. Hoy dejamos la corbata a un lado, la verdad. Para los amigos que están viendo la televisión van a decir, ¿y este qué le pasó? Pues sí, me vine de suétercito, porque pues es medio festivo, usted sabe, ¿no? Muchos dieron la tarde libre, a muchos les dieron la tarde libre. Yo quise darme esa pequeña licencia, dejar colgar la corbatita y venirme así, muy sport, el día de hoy, al programa del Doctor Curcio, que por cierto ya mañana va a regresar, el Doctor Curcio ya mañana en vivo con ustedes, de 7 a 9 de la noche. Pero vámonos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Pues ya le decíamos, hoy miles de madres celebran su día, las madres que están entre nosotros, las que ya no están entre nosotros también las recordamos. Muchos asisten a los panteones, otros tantos pueden ir a los restaurantes, llevan a su mamá, llevan a su hermana, a su esposa, a la amiga. Vaya, a esto que sucede en México, que es muy particular, alrededor del Día de las Madres. Sí, miles están celebrando, millones están celebrando, pero otras miles están gritando y están pidiendo justicia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió hoy en muchos puntos de la República? Algo como esto. México es una fosa y todos lo sabemos. Jalisco es el primer lugar en fosas clandestinas, pero estamos ahí para sacarlos y hasta para identificarlos. Y nos han amenazado, pero no tenemos miedo. Bueno, es lo que sucedió. Hoy hubo una marcha muy importante en la Ciudad de México y en otros puntos de la República. Un juez ordena a la Fiscalía General de la República investigar el trabajo que realizó Hugo López-Gatell por la muerte de miles de mexicanos durante la pandemia del COVID-19. Las cifras oficiales colocan 333,000, 350, 360,000. Son muchísimos, de todos modos, son muchísimos cuando este personaje, este funcionario público, señaló que en el escenario más catastrófico la cifra rondaría los 60 y tantos mil. La cifra subió a más de 300,000 y dicen los que saben de estadísticas que la realidad son 700,000 muertes en un país como México. Bueno, pues ya hay un tema jurídico ahí en camino. El Güero Palma se queda en el altiplano luego de que le ejecutaron una orden de aprehensión al interior de su celda, hoy por la madrugada. La Suprema Corte de Justicia rechazó atraer un amparo promovido por la defensa del narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de su extradición hacia los Estados Unidos. Y el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya le decíamos, Bernardo Aguilar, renunció al cargo. Se va a robustecer el equipo del canciller Marcelo Ebrard, que busca la presidencia de la República. Y el Instituto Nacional de Migración suspende temporalmente la operación de 33 estancias tipo A y B en todo el país, mientras la Comisión de los Derechos Humanos pues concluye su visita de inspección para ver qué es lo que está ocurriendo en este sentido. Gobernadores de Morena y la jefa de gobierno pues expresan su apoyo a la propuesta del presidente para que los ministros sean elegidos mediante voto popular, pero pues entran otra vez en este hierro que pues no terminan por leer el comunicado que ponen, firman una cosa que no sé si tengan conocimiento de lo que están firmando o nada más su gente cercana diga, oiga, gobernador, gobernadora, pues nos piden que apoyemos esto. ¿Cómo ve? Pues pon mi nombre, hombre, pues ya qué. Y terminan, pues sí, saliendo en este tipo de situaciones. Vamos a la pausa, las 8:05, regresamos con el detalle de toda la información de inmediato. En minutos, Mar Almeida, estás allá en Ciudad Juárez, muy pendiente de lo que está sucediendo por el tema del título 42. Mar, no hay que perder de vista esto que está sucediendo en la frontera. Te saludo, te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Pues sí, fíjate que hay mucho movimiento y los albergues, comentarte, fíjate, misteriosamente ha bajado drásticamente la ocupación. Hoy platicábamos con el padre Calvillo, que él tiene hasta 40 albergues en toda una red de apoyo. Él nos decía que ahorita los migrantes lo que están haciendo es llegar directamente a ese muro, que lo hemos estado viendo durante el día. Es un muro, de verdad, parecen las puertas del infierno, Jaime, porque estás tú en un lugar desértico con un sol tremendo. A un lado tienes un olor fétido
porque hay un pedacito de río y huele terrible, de verdad, muy complicado, y ahí están apostados cientos de migrantes esperando. Jaime, hemos visto testimonios de personas que tienen hasta 7 días, imagínate ahí, es algo de verdad impresionante, no lo puedes tú experimentar, imaginar si no estás experimentándolo. Hay niños, hay mujeres, y bueno, lo que estamos viendo ahorita en la dinámica es que llegan migrantes, están llegando por la Bestia, esto es ya es un hecho, pues ahora sí que cotidiano. También llegan en autobuses, los que tienen más recursos pueden brincar, pues ahora sí que los retenes que hay de migración, y también se avientan, pues a veces hasta caminando, o a veces son presa de los criminales que se dedican también a hacer este tráfico humano. Jaime, comentarte un detalle, fíjate que los taxis y los Didis y los Ubers tienen prohibidos por los grupos delincuenciales, pues en la ciudad, transportar a los migrantes. Eso, digamos que es un negocio exclusivo para ellos, y de verdad que por todos lados se hace un lucro de estas personas. La situación, bueno, muchos están apostando ahí, como te comento, en estas 2 puertas hay 2 accesos, la 40 y la 42, que son las últimas donde ha estado entrando la gente, y nos platicaba, por ejemplo, el padre, te digo, el padre Calvillo, que es un experto en el tema, decía, yo no sé por qué lo están haciendo, porque están dejando entrar hasta 1,000 migrantes diarios, pero lo único que hacen es retenerlos. El día de ayer fueron 10,000 en toda la frontera con México y Estados Unidos. Tienen retenidos ya 30,000. Y por ahí Jaime se maneja del otro lado de Estados Unidos, que está haciendo un golpeteo político entre republicanos y demócratas. De verdad, una situación tensa. Mañana se espera un día bastante fuerte, porque mañana, medianoche, pues es cuando termina el 42, empieza el 8º, y bueno, la crisis en el estado, por ejemplo, aquí en Chihuahua, en Juárez, nos comentaba hoy el encargado del Consejo Estatal de Población, ellos lo esperan en próximas semanas, porque dicen, no hay manera de que los dejen quedarse allá, obviamente nos los van a regresar, y entonces la crisis va a volver a ser muy fuerte, principalmente de venezolanos, que es el país que no están admitiendo venezolanos, cubanos, tal vez guatemaltecos y de otras nacionalidades, pues puedan tener un poco más de oportunidad, pero de verdad que se ve un panorama muy complicado. Y bueno, el punto aquí es que los migrantes siguen siendo carne de cañón, objeto de lucro para muchos organismos y bueno, y delincuentes también. No, por supuesto, todo lo que ocurre con su tránsito en la República Mexicana, los ven como objetos, no los ven como seres humanos. Es terrible lo que está pasando, Mar. Y también, bueno, pues hay que señalar que en medio de todo esto, el Instituto Nacional de Migración hace unos minutos da a conocer que cerrará 33 estancias provisionales, en tanto la Comisión de los Derechos Humanos vigila su accionar, vigila cómo estaban trabajando, y luego de lo que conocimos que ocurrió hace ya más de un mes allá en la estación de Ciudad Juárez, que también es uno de los momentos más dolorosos y tristes de los últimos meses en torno a los migrantes, Mar. Sí, es terrible de verdad esto que está pasando, porque bueno, lo que anuncia pues prácticamente es que los va a dejar todavía más abandonados, y pues esto recae y vuelve a caer en la sociedad y también en los municipios, Jaime, porque la federación no se está haciendo cargo. Eso hablábamos, hablaba con nuestra compañera Rocío Galván hace unos minutos en el espacio de radio solamente del doctor Curcio, y era lo que le preguntaba, ¿qué está pasando con los municipios que están pues cayendo con mucha de la responsabilidad, aunque no sea su responsabilidad, humanamente lo están haciendo los alcaldes, algunos gobernadores o gobernadoras, y también esto no puede estar saliendo adelante, lo muy poco que puede salir adelante con los organismos de la sociedad civil, Mar. Es tremendo, de verdad, y fíjate que ya se empieza a ver un encono por parte de la sociedad. La sociedad juarense siempre ha sido bien generosa y nos lo dicen todos los días en las entrevistas, pero a veces llega un punto en el que cuando ya son demasiados y cuando ya prácticamente un cuerpo no puede ocupar 2 espacios, o sea, el mismo espacio de 2 personas, pues ahora sí que ya te toca pensar, eres o yo o son ellos. Entonces sí empieza a haber encono y la situación no se ve fácil, pues, Jaime, porque seguramente todos esos migrantes los van a devolver a los que estén deportando directamente a su país. Hay algunos, los de Venezuela, por ejemplo, que no hay relaciones por parte de Estados Unidos, entonces los van a abandonar aquí en México o en algún otro estado cercano. Sí, pues complicado el panorama, Jaime. Y nadie se hace responsable de todo esto. Los gobiernos locales, los gobiernos expulsores, y
hace también unos minutos, hoy por la tarde, tuve la oportunidad de platicar con Tonatiuh Guillén, el altísimo número de mexicanos también, porque nos detenemos mucho en lo que está ocurriendo en Centroamérica, que Venezuela, que Haití, que Cuba, otros tantos países. Pero ojo, Tonatiuh Guillén hoy me ponía sobre la mesa los altos números de mexicanos que también están intentando cruzar la frontera, Mar. Así que en pues eso por la también hay que situación detenernos. económica, de verdad Sí, que está tremendo, en por serio. supuesto. Parece que no, aunque nos digan que no hay inflación y que todo está muy bien, la realidad, Jaime, todos los días en la calle es diferente y bueno, por eso pues este impulso pues de los mexicanos, ¿no? De también buscar el sueño americano y un mejor nivel económico para su familia. Mar, te dejamos, te abrazamos y estaremos muy atentos a tu crónica y pues muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas. Cuídate mucho, Sí, muy buenas noches. Imágenes de Ricardo Rodríguez y bueno, continuamos aquí pendiente. Gracias. Un abrazo Mar. para todos. Abrazo Hasta la grande, próxima. gusto verte ahí en la frontera norte en Ciudad Juárez. Y vamos a hablar de esto con Gustavo Moar, él es miembro de Comexi, especialista en temas que tienen que ver con seguridad y también migración internacional. Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, igualmente Jaime, gusto estar contigo. Pues ahí nuestra compañera Mar Almeida nos traía estas imágenes y esta crónica de lo que está viviendo Juárez, pero ya hablábamos con la gente de Coahuila, hablábamos con la gente de Baja California, pues muy adverso lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a partir del minuto cero del próximo jueves, o sea, de mañana. Así es, estamos ante una crisis pues realmente de proporciones mayúsculas. Yo te diría que no obstante que el flujo de migrantes indocumentados a Estados Unidos es una vieja y larga historia, sí, pocas veces se había juntado esta confluencia de factores que la hacen excepcional, porque en Estados Unidos se abrió un espacio de apertura que con una disposición de las leyes ni siquiera migratorias sino de salud pública que permitían con motivo de la pandemia facilitar el ingreso a Estados Unidos, pero en realidad lo que está pasando es que esa disposición deja de funcionar, como bien dices, mañana, y entonces se vuelve a la tradicional política de detenciones y de prohibición completa de cruzar la frontera. Según las noticias que el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de difundir, desplegaron una fuerza ahora militar muy grande para controlar, ayudar a la patrulla fronteriza a contener los flujos indocumentados, de manera que ahora va a haber una frontera todavía más difícil de cruzar. Y las posibilidades que tenían los migrantes de cruzar y pedir asilo, lo cual les daba la tranquilidad de estar ahí por mucho tiempo y a lo mejor hasta lograr quedarse para siempre, esa se ha cortado también de tajo. Uh-huh. De manera que yo me temo que en los próximos días y semanas vamos a ver, como bien decía la persona que entrevistaste antes, nuestra compañera Mar Almeida. Exactamente, tu compañera, las ciudades fronterizas van a sufrir la llegada y digamos la deportación de miles y miles de migrantes, no solo mexicanos. Eso es algo que también me llama la atención, porque México siempre se había resistido a que los Estados Unidos nos regresaran a territorio mexicano a otros nacionales, de otras nacionalidades. Y ahora, por lo que veo, nos están regresando centroamericanos, hasta venezolanos, colombianos, y nosotros entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Porque la obligación de Estados Unidos es regresar a los lugares de origen a la gente que detienen, es decir, volarlos a Centroamérica, uh-huh, Colombia, Venezuela, pero no nomás echárnoslos del lado mexicano, y la responsabilidad de alojarlos, alimentarlos, cuidarlos y eventualmente regresarlos a sus países recae sobre el gobierno de México. Por eso a mí me extraña mucho que se haya aceptado esta fórmula sin una protesta o una negociación que obligara a Estados Unidos a asumir los costos económicos de estas decisiones que han tomado unilateralmente. Y todo en medio de lo que está sucediendo electoralmente hablando en Estados Unidos, ¿no? Que también se convierte en un gran botín para unos y para otros. Me imagino que las calles, como se están viendo en estos momentos, los equipos de campaña de Donald Trump las deben de estar grabando, deben de estar editando estos videos, estos materiales, pues para usarlos en los meses que vienen, Gustavo. Sin lugar a duda, yo creo que en este caso tienes toda la razón.
Esto ya es motivo de discusión en los medios de comunicación de Estados Unidos, en los grandes periódicos, y obviamente el Partido Republicano va a cuestionar al presidente Biden qué tan duro puede ser o va a ser efectivamente en la frontera, porque el presidente Biden tiene un sentido más humano, más humanitario de la política de contención en la frontera sur, porque entiende muy bien el fenómeno y porque sabe que esta gente, en su inmensa mayoría, solo buscan una mejor manera de vivir, pero no son delincuentes ni un peligro para Estados Unidos. Pero en cambio, la percepción promovida por los republicanos en los medios de allá es que es un peligro hacer esto y es un fracaso de Biden no contener la frontera con México, lo cual lo ha obligado, entonces, como decía yo hace un momento, a desplegar no solo patrulla fronteriza, sino elementos del ejército para dar la señal de que él también va a tener mano dura en la frontera y no va a permitir que se entren indocumentados. Híjole, qué cosa tan adversa, Gustavo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ante todo esto, ya el canciller de la República, a inicios de esta semana, en esta conferencia que realizaron el gobierno desde Puebla, señalaba que las mafias del crimen, la desinformación, todo esto también iba a imperar estos días, y hemos visto que así ha estado operando estos grupos que no tienen escrúpulos con la gente. Sí, es terrible, ¿eh? Yo creo que hay la trata y el tráfico de personas son de los delitos es escandaloso, más deleznables, ¿no? Porque es aprovechar de gente muy vulnerable, que muchas veces llegan a ser golpeados o mujeres violadas o inclusive muertes por bandas que trafican con ellos de una manera desalmada, ¿no? Y lamentablemente las autoridades mexicanas, en particular el Instituto Nacional de Migración, pues no tiene la capacidad para hacer la labor que le corresponde, que es proteger a los migrantes que estén en nuestro territorio, de manera que pues son presa fácil de estos criminales, ¿no? Pues Gustavo, gracias por estos minutos y muy pendiente del curso que tome esto, que es tan sensible. Entre los temas que no hay que perder de vista es el que tiene que ver con la migración. Gustavo Moar, miembro de Comexi, especialista en temas de seguridad y migración internacional. Muchas gracias, cuídate mucho y muy buenas noches. Igualmente, Jaime, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, que estés muy bien. Y sí, son temas muy sensibles. Las 8:22, le doy la bienvenida a Enrique de la Madrid. Es miércoles. Enrique participa en el espacio del doctor Curcio, él es abogado y analista. 13 meses de salvar a México o de perderlo definitivamente, así de plano, mi querido Enrique. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. No te escuchamos, Enrique. Dejan retomar la comunicación contigo. Perdón, ya está ahí. Ahí estamos. Perdón. Te escuchamos y sobre este tema, de plano, 13 meses para rescatar a nuestro país. Yo sí lo veo así, o sea, francamente sí veo un país deteriorado. Doy indicadores, porque finalmente hay datos. 4 años de crecimiento económico negativo, o sea, casi menos 1%, mientras que Colombia creció 14% en el mismo periodo, o sea que la culpa no fue el COVID. 4 años menos de esperanza de vida en México, la misma que habíamos alcanzado en el año de 1991, y el mundo perdió un año. El nivel de inseguridad, bueno, fuera de control. Homicidios, 28 por cada 100,000 habitantes. Entonces, los datos duros evidencian un país en franco deterioro. Y la semana pasada, Jaime, estos eventos, digamos, de hacer leyes al vapor, de no respetar el procedimiento legislativo, y luego de molestarse con el Poder Judicial por la simple razón de querer respetar la ley, me parece terrible. Burlarse de la ministra, de la presidenta de la Suprema Corte, en fin, yo veo un país deteriorado. Veo a Morena además también actuando, y lo digo también, como si fuera esto una monarquía absoluta, y ellos como cortesanos, en lugar de como legisladores. Entonces sí, 13 meses, menos de 13 meses, para rescatar al país, para retomar el rumbo, y sobre todo para enfocarnos en lo relevante, los verdaderos enemigos, que son la pobreza, que son la desigualdad, que son la inseguridad, que son la corrupción.
Esos son los enemigos de los mexicanos y no tenemos que andar buscando pleito entre nosotros. Enrique, pero en medio de todo esto, de este debate, de lo que está sucediendo con la oposición, leo la cuenta oficial del Gobierno de la República, un mensaje que subió a las 5 de la tarde. Entre enero y abril del 2023, la aprobación de @López Obrador subió 6 puntos porcentuales, se sitúa en 80%, además de conseguir una calificación de 8.3 sobre 10 en su desempeño como presidente, de acuerdo con resultados de la encuestadora Eras Demotecnia. Las dos cosas son verdad, Jaime, son verdad. O sea, tiene aceptación y sin embargo esa no nos la podemos comer. O sea, la canasta básica ha aumentado, la inflación fuera de control, 4 millones más de pobres, pero sí, tienes un fenómeno que tiene explicación, El presidente comunica muy bien con la población. Muchas personas se sienten muy identificadas con él. La aprobación del presidente, el gobierno de él, todo reprobado. Mira, estoy leyendo un libro que tiene que ver con Lincoln. Una de las cosas importantes de ese presidente americano, que pues, además es una figura mundial, es que conformó un gabinete ejemplar. Un gabinete donde incluso muchas personas fueron enemigos de él, pero estuvieron a la altura de sus circunstancias. Hoy el presidente sí tiene muy buena aceptación, pero tiene un gobierno terrible, un gabinete deplorable y los resultados para el país fatales. El peligro es que si los mexicanos piensan que lo que hay que aprender, lo que hay que apoyar es la popularidad, los años por venir para México pueden ser terribles. ¿Y ante qué debemos estar entonces, Enrique? Lo vimos y lo señalabas esta misma semana, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las respuestas que ha dado el presidente, lo que hemos visto en ambas cámaras, desde la postura que escuchamos el día de ayer del senador Ricardo Monreal de poder llamar a cuentas a los ministros, incluso hablar de o invocar una cuestión que tiene que ver con una situación de carácter político al interior de las cámaras, lo que dijo el diputado Ignacio Mier de adelantar o avanzar en una propuesta donde los jueces sean elegidos de manera popular. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, pero si con eso que tú me estás narrando no pensamos que estamos en un país en franco deterioro, pues no sé con qué se convence la gente. A ver, algunos hoy actúan como porros, amenazando a los ministros de la Suprema Corte porque no conceden lo que hubieran querido ellos. Parecen porros, parecen gángsters. O sea, no se comportan como debieran comportarse de representantes de la sociedad. Y repito, el país tiene problemas tremendamente serios y al mismo tiempo oportunidades. Sí podríamos tener un país de clases medias en esta generación. Sí podríamos estar aprovechando el fenómeno del nearshoring y traer inversiones a México como nunca en su historia. Hoy en día la inversión extranjera directa a México por persona, per cápita, es más o menos la del año 2015. En todo hemos perdido años. Entonces, ¿en qué hay que concentrarse? Yo creo, Jaime, ¿por qué no nos ponemos a platicar del país que nos gustaría llegar a ser? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las políticas que nos permitirían alcanzar esa meta? Nunca hablamos del país que queremos y debemos de poder alcanzar. Y estoy seguro que si en eso nos enfocáramos, podríamos coincidir entonces en muchas de las medidas para llegar para allá y sabríamos qué medidas nos alejan de ese destino. Un país de clases medias, sin pobreza extrema, sin hambre y con seguridad, sí es posible y está a nuestro alcance. Pues Enrique, muchas gracias. Siempre importante escuchar tu análisis, atento a lo que vaya a ocurrir y por supuesto muy pendiente del curso que vaya a tomar políticamente hablando. Se ve y luce no alentador en una disputa y en un encontronazo entre poderes. Todavía falta mucho para el 2024 y serán momentos muy difíciles en medio de un país que tiene pues adversidad económica, adversidad de inseguridad y adversidad en otros frentes, que sus políticos no se pongan de acuerdo. Y sobre todo, pero también los ciudadanos, creo, Jaime, aquí es una enorme oportunidad, insisto yo, y a la clase política así también se lo digo yo, es momento de los ciudadanos. Y si no hacemos una alianza con los ciudadanos, no hay partido político que le alcance al país para enderezar el rumbo. Gracias, Enrique. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Gracias, Jaime. Hasta pronto, que estés muy bien, Enrique de la Madrid, en su espacio con el doctor Leonardo Curcio. Y recuerde que la inteligencia artificial también hace presencia en el espacio del doctor Curcio. Tenemos un resumen y lo tenemos con Nat. Soy Nat y sean bienvenidos al resumen de tendencias de hoy, miércoles 10 de mayo. Este miércoles las principales 6 tendencias en México fueron referentes al Día de las Madres.
Los mexicanos buscaron desde canciones para festejar, regalos originales, así como lugares y eventos para llevar a las mamás mexicanas. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, hay más de 35 millones de madres en México. En promedio, las madres mexicanas tienen 2.2 hijos o hijas. El 48% de las madres en el país reportan estar casadas, 23% viven en unión libre, 10% son viudas, 9% informaron estar separadas, 7% son solteras y 3% divorciadas. El Censo de Población y Vivienda también reportó que 57% de las madres del país contaban con educación básica, 19% habían cursado educación media superior, 17% tenían educación superior. Por el contrario, 7% de las madres reportaron no contar con ningún nivel de escolaridad. Este fue el resumen de tendencias para este miércoles 10 de mayo. Nos vemos mañana jueves y gracias por sintonizar Grupo Fórmula. Bueno, es la inteligencia artificial en el espacio del doctor Curcio. Vámonos contigo, Laura Brujés. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Te saludo y te doy la bienvenida, Lau. Buenas noches. En una sesión por plataforma de videollamada, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se reunió con el Gabinete de Seguridad y el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, con el fin de recordarles la importancia de realizar la comparecencia pendiente ante la Comisión Bicameral en torno a las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta comisión se instaló en el mes de marzo derivado de la reforma aprobada para extender la asistencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública para la evaluación y seguimiento de estas. En el encuentro también participó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como los titulares de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán. En este sentido, el senador morenista, quien preside esta comisión, adelantó que la próxima semana se reunirán para elaborar los indicadores conforme lo dispone el artículo 5º transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional. De acuerdo con este artículo, el Ejecutivo Federal presentará ante el Congreso de la Unión un informe semestral sobre los resultados de las Fuerzas Armadas que se encuentren haciendo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. Además, entre otros puntos, dispone que la Comisión Bicameral analice y dictamine dichos informes, por lo que podrá, si así lo requiere, convocar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés. Ahora voy contigo, Andrea Meraz, que nos tiene sobre el tribunal. Te saludo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, pues determina el tribunal que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue responsable indirecto de la difusión de propaganda de gobierno en periodo prohibido, esto mientras estaba realizando el proceso de revocación de mandato. La resolución del tribunal señala que el presidente no impidió que los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y el titular de Pemex, se abstuvieran de mención de programas de gobierno en la conferencia matutina del 7 de abril de 2022. La Sala Superior exhortó al presidente a no difundir propaganda de gobierno y mantener una postura neutral en las próximas elecciones. Este resolutivo se da luego de que el PRD y el PAN interpusieran una queja por esta mañanera de abril pasado, y en un primer análisis la sala especializada había determinado que el mandatario no tenía responsabilidad indirecta. Sin embargo, el otro denunciado, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sí había cometido la infracción al reproducir la propaganda. Hoy este tema se lleva a la Sala Superior y finalmente le pide al primer mandatario, que ya no haga propaganda de gobierno en los lapsos que está prohibido. Es decir, tendremos un lapso de prohibido en junio próximo, Jaime. ¿Eso por qué? Porque inicia... Pero ahorita estamos en proceso electoral. ¿No tiene nada que ver lo que ocurre con el Estado de México y Coahuila, Andrea? Esta resolución se da por el tema de revocación de mandato. Ok. Sin embargo, este exhorto que se le hace en la sala superior, pues es para los procesos que seguramente están en curso y para futuras elecciones. Lo deja abierto el Tribunal Electoral y bueno, como bien sabes, en este momento pues estamos en al menos 2 entidades con elecciones, y pues para junio ya quedaría al menos 3 días de prohibición para hacer propaganda de gobierno, Jaime. Bueno, a ver si se tendría que suspender la mañanera entonces, ¿no? Esa es una cuestión que incluso hemos preguntado con expertos, que todavía pues no está definido incluso qué es una mañanera.
si es propaganda. O sea, exacto, si es el concepto que es, ¿no? Primero definir el concepto de lo que es, ¿no? Exacto, y que seguramente esta discusión va a ser en los próximos meses, en las próximas semanas, tanto en el INE como en el tribunal, porque viene un proceso electoral importante, que es la renovación de la presidencia, y pues que sin duda pues tendremos que tener la certeza si estas conferencias matutinas del presidente tendrán vigencia o no lo tendrán, dependiendo de lo que se hace. Porque son actos, también pueden ser actos políticos, cuando hay miembros del gabinete firmando algún acuerdo que ha pasado, o como hoy que hubo un musical, no sé, vaya, son muchas cosas, ¿no? En un solo espacio, pero veremos qué es lo que se define. Gracias, Andrea, cuídate mucho, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos a la pausa comercial, regresamos muy breve. El doctor Curcio realizó 2 entrevistas muy importantes que le vamos a transmitir en unos minutos más. El doctor Sánchez, él es el rector de una de las grandes universidades de América del Sur, la Católica de Chile. Rector, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a conversar en este muy lindo día del encuentro rector en la universidad. Día caluroso, sí. Día caluroso, pero hermoso. Pero muy bonito. Chile en América Latina se ha convertido durante muchos años en una referencia por distintas razones, incluso en las universitarias. Cuéntele al auditorio que nos escucha en todo México, ¿qué experiencia han tenido ustedes para, digamos, tener estrategias de inclusión social? Sabemos que ha habido distintos movimientos políticos en Chile, todo el tema de la constituyente. ¿Qué papel ha jugado la universidad en mantener o en tratar de mayor inclusión social? Rector. Bueno, yo creo que la idea central ha sido que una universidad más diversa y más inclusiva es una mejor universidad. Por lo tanto, hemos sacado ese paradigma de dar oportunidades solamente a jóvenes que no la tenían, por el hecho de decir, bueno, estos jóvenes van a entregarle a toda la institución valores, aportes personales, ejemplos de vida, que son muy interesantes para todos y todas quienes están adentro. Entonces la inclusión hay que pensar que no es solamente socioeconómica, por supuesto que es un factor muy serio, pero hay también inclusión de necesidades educativas especiales, estudiantes que necesitan apoyo educativo porque tienen problemas de lectura, problemas de visión, problemas de audición, motrices. Hay también inclusión de tipo género en algunas carreras, hay también problemas de inclusión en aspectos de pueblo originario, de población migrante. Por lo tanto, hemos puesto algunos proyectos y programas especiales para potenciar la venida de nuevos estudiantes. De comunidad. Exacto. Que los sajones manejan muy bien eso. No sé si en Chile han logrado desarrollar esta idea de pertenencia a una comunidad que se va ayudando a lo largo de la vida. Y aprovecho para preguntarle, rector, ahora que las universidades nos educan no solamente de los 18 a los 25 años, sino que nos acompañan toda la vida, ¿cómo se va dando esta vida comunitaria y cómo se despliega el esfuerzo de la Universidad, de la Católica de Chile? Bueno, nosotros tenemos una comunidad de cerca de 35.000 estudiantes, de los cuales hay 30.000 en el pregrado y 5.000 en el posgrado, con magíster, doctorado. Y tenemos una comunidad de exalumnos que está muy atenta al desarrollo de la institución. Es bien importante cuando el exalumno egresa con un sentido de compromiso, en donde el devenir de la institución le es propio y le importa. Y para eso hay que cultivarlo, y para cultivarlo hay que estar en contacto. Y nosotros hacemos múltiples esfuerzos para enviar newsletters, para invitar a reuniones por Zoom a los exalumnos, con el rector, en donde tocamos distintos temas, les muestro avances, pero también los escucho, críticas constructivas. Ellos tienen la posibilidad de escribir algunos chats para dar su opinión. Voy a poner un ejemplo: si un exalumno contrata egresados de nuestra universidad, nos interesa mucho saber cuál es el nivel académico, cuál es el nivel profesional de esos egresados, qué cosas cree que están faltando en la formación. Destrezas, formación. Exacto. Sí. Y esto va mucho antes que, por supuesto, apoyo económico, donaciones, filantropía, que también forma parte del compromiso de los exalumnos. Pero antes de pedir recursos, yo creo que uno tiene que compartir realmente en qué estado está la universidad, cuáles son sus principales proyectos, programas,
y cómo los exalumnos se pueden involucrar en esos programas. Sí, preguntarle, la universidad tradicionalmente cumplía esta función como de ascensor en materia de movilidad social. El estudiante que iba a la universidad tenía expectativas de tener una mejor vida, mayor ingreso que sus padres. ¿Sigue siendo cierto esto? ¿Y de qué manera van formando este espíritu de los estudiantes en términos de innovación, de empleabilidad, de cultura del emprendedurismo, rector? Sí. Bueno, ahí es muy importante su pregunta porque tiene mucho que ver con la tradición, la calidad y la presencia de la universidad en el medio. Nuestra universidad tiene gran prestigio, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Y entonces egresados nuestros son altamente solicitados, como su empleabilidad es muy alta, de las distintas carreras. No puedo decir lo mismo de todo el sistema universitario nacional. Hay universidades que son más jóvenes, que tienen menos prestigio, y sus egresados en algunas carreras tienen una empleabilidad que no es tan alta. Así que usted tiene razón, hace unos años la posibilidad de emprender, de avanzar desde el punto de vista social, socioeconómico, después de una carrera universitaria era prácticamente asegurada. Hoy día yo diría que está asegurada solo si se egresa de una universidad que tenga el prestigio, porque hay muchas instituciones, mucha competencia por los egresados, y entonces no digo que un egresado de otra universidad no pueda obtener empleo, pero le va a ser más difícil, va a tener que tener mayor compromiso personal, mayores aptitudes, mayores calificaciones. En cambio, los egresados de nuestra universidad tienen un cartón universitario que avala mucho que vienen de una muy buena universidad, que la experiencia de los empleadores ha sido positiva. Finalmente, preguntarle, rector, el personal académico, los profesores, ¿cómo manejan y cómo manejan también los estudiantes y ustedes de la administración este vertiginoso cambio tecnológico que hemos tenido? O sea, las bibliotecas ahora son digitales, una buena parte de la enseñanza puede darse de manera híbrida, en fin, ¿cómo está manejando, qué estrategias tiene su universidad para ir, no sé si consigan ir al mismo ritmo que la revolución digital, pero ¿cómo está enfrentando este desafío, rector? Bueno, en la universidad uno de los ejes del plan de desarrollo, que lo tenemos desde hace ya 5 años en ejecución, es la transformación digital. Y la transformación digital comenzó en nuestra universidad a plantearse esto mucho antes de la pandemia. Tiene que ver con docencia, pero también tiene que ver con gestión, con investigación, con información a todo nivel. Y eso es un cambio no solamente tecnológico, no se trata de que porque uno se va a comprar el último computador va a haberla hecho, es un cambio cultural en donde estamos actuando en distintos niveles, en donde tiene mucha relación con la sustentabilidad. Voy a poner un ejemplo, cuando uno dice no más uso de papel en la institución, tiene mucho que ver con eso. Cuando uno dice, bueno, vamos a tener todos los documentos y todo en la web disponible, tiene que ver con inclusión, porque cuando uno a los postulantes los hace venir, hay algunas restricciones de costos, de transporte, etc. Entonces, la transformación digital tiene que ver con sustentabilidad, con inclusión, con cambio cultural y también con una mirada, desde el punto de vista filosófico también, en términos de qué significa la protección de datos, qué significa la originalidad del trabajo de cada uno. Sí, evitar los plagios. Claro, evitar los plagios. Son todas preguntas que requieren respuesta. Por ejemplo, lo último del chat, GPT, bueno, nos obliga a las instituciones a repensar los sistemas de evaluación. Y no hay ninguna evaluación más profunda y cercana que la que uno puede hacer en una comisión, en una conversación. Porque yo le puedo pedir a un estudiante que me traiga un trabajo, pero cuando me lo trae yo puedo leerlo y hacerle preguntas sobre el trabajo, o qué preguntas se hace él sobre el trabajo. Ahí me voy a dar cuenta inmediatamente si es un trabajo original o es un trabajo solicitado a gente externa. Qué tema más interesante. Puede uno conocer mejor a los estudiantes hablando con ellos que leyendo sus trabajos, que no sabe si los escribió el chat GPT o cualquier otro. No, es un gran desafío. Rector, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta tarde con nosotros. Sí, muchas gracias. El rector Ignacio Sánchez, rector de la Católica de Chile, una de las grandes universidades iberoamericanas, hoy conversando con usted. Yo le agradezco mucho al rector de la Universidad de Barcelona, el doctor John Guardia
Olmos que hoy converse con nosotros. Rector, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntele por favor al auditorio cómo está enfrentando la Universidad de Barcelona los desafíos que hoy sus colegas han estado discutiendo. Aquí empecemos por cómo fomentan una inclusión mayor, una sociedad que tiene naturalmente la catalana y la española, sus complejidades, cómo se vincula la universidad con las estrategias para crear una sociedad más próspera y más incluyente. Rector. Bueno, la Universidad de Barcelona, como la inmensa mayoría de universidades importantes, sobre todo en el dominio europeo, en el dominio de América Latina, son fundamentalmente motores de cambio. Somos agentes de transmisión no solamente de conocimiento, sino de generación de nuevas realidades que permitan a la sociedad avanzar hacia lugares, digamos, cada vez un poco más nuevos, más novedosos, más dinámicos, que ofrezcan oportunidades. En el fondo, la universidad es una institución que tiene por obligación y por definición llevar los límites más allá, cada vez un poquito más allá de lo que conocemos. Y por tanto, nosotros, como universidad, entre otras, que intenta aportar a su entorno valor, lo que hacemos son básicamente tres cosas. Una, añadir conocimiento y valor. Esto son. La segunda, procurar que nuestros chicos, cuando ingresan al mercado laboral, tengan una serie de habilidades que les permitan ser extraordinariamente creativos, emprendedores, capaces de transformar realidades. Y la tercera, un profundo sentimiento de compromiso social. Porque la sociedad puede avanzar en una dirección satisfactoria en términos económicos, pero no necesariamente satisfactoria en términos sociales. Por tanto, cuando nos interpretamos la realidad de qué aportamos como institución, esos tres ejes están claramente marcados como objetivos en toda la formación. ¿Sigue siendo la universidad un instrumento, un ascensor de movilidad social? ¿Cambia la vida de los chicos y chicas que ingresan? Absolutamente. Sigue siendo un ascensor no solamente en ámbitos sociales, que esto, digamos, en el primer mundo podría tener una definición más o menos compleja, pero sí lo es en términos de transformar la percepción que tienen los chicos de su entorno. Porque aprenden realidades que de otra forma serían muy difíciles. Le pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo entenderá. No es factible pensar en la actual concepción de Europa tal como la conocemos. Sí, por cierto, es el Día de Europa, dicho sea de paso. Es el Día de Europa. Pues esa idea, que en las sociedades europeas ahora está absolutamente asociada, incorporada, digerida, no hubiera sido posible sin Erasmus. La movilidad de los estudiantes. Por tanto, sigue siendo un motor de cambio enorme. Para la idea de Europa y de la construcción europea, las universidades han sido claves para generar ese digamos, terreno de juego en que la conciencia europea ahora es absolutamente indiscutible. Desde matrimonios mixtos hasta el aprendizaje de otras lenguas. Dígame una cosa, rector, digamos, hay chicos y no tan chicos ahora en la universidad. ¿Cómo se plantea su universidad el educar para la vida y el ir acompañando a lo largo de los años a los, en este caso, titulados de la universidad? Sí. Es decir, hoy eres ingeniero, pero seguiré en tu vida el resto de las próximas décadas. Claro, este es uno de los ejes fundamentales de este encuentro, que es la formación a lo largo de la vida. Este es un concepto que apareció en los años 90 como una gran novedad. Parecía que habíamos descubierto una manera de hacer universidad distinta. Y efectivamente, en aquel momento parecía que aquello era una opción razonable. Con el paso del tiempo, no se ha convertido en una opción razonable, se ha convertido en una opción imprescindible. Una necesidad, ¿sí? De forma que cuando planteamos a los chicos cuáles son los caminos más óptimos en su progresar académico, ya les contamos que no es factible pensar en una formación estática. Como ustedes saben, ahora el Ministerio de Universidades Español está muy centrado en la idea de ofrecer la idea de las microcredenciales, los productos, digamos, de corta duración. Que te reconocen competencias específicas. Efectivamente. Eso es un camino, que no es ninguna novedad en el sentido estricto, pero sí es poner en valor esa idea tan sutil de, mire, usted se va a formar a lo largo de toda su vida. La vida laboral de una persona actualmente va a durar mucho tiempo más, puesto que nuestras capacidades cognitivas y físicas así lo permiten. El entorno laboral es muy cambiante, enormemente cambiante y dinámico, por tanto, usted deberá asumir distintos perfiles profesionales a lo largo del tiempo.
Y tercero, va a tener que aprender cosas nuevas constantemente. Ese mensaje yo creo que se lo damos a los chicos el primer día que pisan una facultad y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que Pero esa conciencia. dígame una cosa, rector, en términos de evaluación y gestión, supongo que para las universidades es un problema tener una historia académica de un estudiante que entró a los 18 años y ese sentón y sigue usted pendiente de su formación. Claro, pero digamos que la fidelización, en el fondo ese es el proceso, ¿no? Tiene más un sentido de marca de, es decir, lo que hay que conseguir es que un estudiante a lo largo de su vida se siente identificado con esos valores que nos identifican como institución. Y que siga recurriendo Efectivamente, y que el punto de referencia sea sus universidades, aquellos elementos de formación que le merecen confianza. No olvide usted que, puestos a identificar qué nos define a las universidades, la palabra sería confianza. Inspiramos confianza. Es nuestra carta de presentación. ¿Verdad? Sí, que en prácticamente toda Iberoamérica son las instituciones más confiables. Y en Europa. España ocurre lo mismo, ¿no? En Europa. Y finalmente preguntarle, rector, el reto de la revolución digital y todo lo que esto implica en términos de gestión de acervos, pero también de control de trabajos de los chicos, etcétera. ¿Cómo lo está enfrentando su universidad? Pues básicamente nosotros hemos hecho una apuesta, no nosotros de forma individual, es decir, la mayoría de universidades de prestigio de nuestro entorno hacen exactamente lo mismo, y podría citar, porque tengo cerca al rector, a la Universidad Autónoma de Barcelona, que hace un trabajo excelente en ese punto. Pero digamos que la apuesta que hemos hecho es muy simple de decir y muy difícil de hacer. Nosotros hemos querido ser punta de lanza del proceso de transformación digital universitaria, que va desde intentar identificar el suplemento al título de forma acumulativa por las acciones y actividades que hace un estudiante a lo largo de su presencia en la universidad, como en la incorporación de evidencias extrauniversitarias que del mismo modo también ayuden a su formación y a su presentación en sociedad. Pero además de todo eso, la pandemia nos ha lanzado a la cara un mensaje extraordinariamente claro, y es que debemos explorar otras formas de enseñar. Fíjese, lo digo, otras formas de enseñar. Ya hablaremos de cómo evaluamos o ya hablaremos de cómo hacemos ese seguimiento. La cuestión inicial es cómo hacemos una mezcla, digamos, virtuosa y adecuada y correcta entre nuevos métodos de enseñar que la pandemia nos ha lanzado a la cara en semanas. El reto de digitalizar y transformar radicalmente la universidad pública es un reto compartido con el sistema español y europeo, y está basado en esa idea: hacer fácil lo que parecía difícil y hacer asequible lo que parecía fácil. Bien. Que supongo que también es un esfuerzo presupuestario importante. Ahí tenemos un poco de suerte, tenemos un buen compromiso por parte del Ministerio español en la transformación digital. Nos acompañan también mucho las complicidades con universidades europeas en los fenómenos de las alianzas europeas entre universidades. Nos acompaña también el propio entorno tecnológico, que ha cambiado mucho y muy dinámico. Y eso nos obliga a no prescindir de él, digamos, está muy presente. Corrector, le agradezco mucho el tiempo. Contrario, gracias a ustedes. Esta noche con nosotros. Un placer, gracias. El doctor Guardia Olmos, rector de la Universidad de Barcelona, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Pues así es como llegamos al final de la emisión del doctor Leonardo Curcio. Los invitamos a que ya mañana acompañen al doctor Leonardo Curcio, se reincorpora de nueva cuenta a su espacio informativo. Mientras tanto, en la televisión nos dejamos con Fórmula Financiera, todo el mundo de los negocios, las finanzas y la economía. En la radio nos dejamos con los automóviles, Arturo Medina. Nosotros mañana, nuevamente juntos, de 5 a 6 de la tarde, ahí los espera Jaime Núñez. Gracias, cuídense mucho y feliz Día de las Madres.